Bien, para explicar la ley de conservación de la masa, primero tenemos que tener claro que es una reacción química. Una reacción química son cuando dos o más sustancias, denominadas reactivos, se unen y forman una sustancia completamente diferente a las iniciales, que se denominan productos. Una vez que esto lo tenemos claro, vamos a ver qué es la ley de conservación de la masa. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? La ley de conservación de la masa dice que la masa de los reactivos, es decir, lo que tenemos aquí, la masa del carbono con el oxígeno, la masa total de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este caso únicamente tenemos un producto que es el CO2. Entonces, la masa de estos reactivos es exactamente igual a la masa de este producto de CO2. Muy bien. Cuando hacemos problemas de la ley de conservación de la masa, podemos encontrarnos dos tipos de problemas. El primer tipo de problema es el siguiente. Tenemos 3 gramos de carbono que reaccionan con 5 gramos de oxígeno. ¿Cuánto será la masa de CO2? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que tenemos que hacer es escribir la reacción química. Dice que tenemos 5 gramos de oxígeno y tenemos 3 gramos de carbono. Por lo tanto, tendremos carbono más oxígeno y dicen que nos dan CO2. Pues el resultado de nuestra reacción química va a ser CO2. Como ya sabemos, nuestra reacción química siempre se pone con una flechita. Y ahora, nos preguntan, ¿cuántos gramos de CO2 tendremos? Pues bien, nuestro segundo paso es escribir las masas en el lugar que correspondan de la reacción química. Por lo tanto, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3 gramos de carbono más 5 gramos de oxígeno, que dan, o que es igual, a los gramos de CO2, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Nos dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este caso, para saber si esto es igual, es decir, esta flechita la podríamos cambiar por un signo igual, pues ¿cómo averiguamos la masa del CO2? Muy fácil, sumando la masa de los reactivos, en que en este caso la masa del carbono con la masa del oxígeno. 3 más 5 sería 8 gramos de CO2. Por lo tanto, la masa de CO2, los gramos de CO2, serán igual a 8 gramos, porque viene de la suma de 3 gramos más 5 gramos. Bien, ese es el primer problema que nos pueden poner. Después nos pueden preguntar en la ley de conservación de la masa de otra manera un poquito más difícil. Dice, en una reacción tenemos 3 gramos de carbono que al juntarse con oxígeno dan 8 gramos de CO2. ¿Cuál será la masa del oxígeno? En este caso tenemos que hacer lo mismo que antiguamente, que en el problema anterior. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es escribir la reacción. Nos dicen que tenemos 3 gramos de carbono y que se junta con oxígeno y que produce CO2. Después hacemos el segundo paso, que es se escriben las masas en el lugar de la reacción química. ¿Cuántos gramos de carbono tenemos? 3 gramos de carbono. Oxígeno no nos lo dan y es en lo que nos preguntan, por lo tanto, una X de los gramos de oxígeno y será igual a los gramos de CO2, porque según la ley de conservación de masa nos dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Por lo tanto, la masa de los reactivos que está aquí tiene que ser igual a la masa de los productos, que es del CO2, que en este caso nos dicen que son 8 gramos de CO2. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso se resuelve matemáticamente. Aquí que tenemos una ecuación donde tenemos una única incógnita. Pues, ¿cómo tenemos que hacer para despejar esta incógnita? Como ya la tenemos en un lado de la ecuación, tenemos que dejarla sola. ¿Por qué está acompañado? Por esto, por 3 gramos de carbono. Si esto está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa restando. Tenemos 3 gramos de oxígeno es igual a 8 gramos de CO2 menos 3 gramos de carbono. Por lo tanto, nos dará igual a, hacemos la resta, 5 gramos.